Algo me dice que no es. Ok. Bueno, el archivo los que se los llene el USB, ese lo copian de su USB, lo pegan aquí. El archivo en C, no sé cómo se llama su disco, y aquí lo pegan. Si usaran aquí ya está. ¿Sale? Ahora se van a Excel, se van a inicio, bueno, que están aquí, es archivo, archivo, se van a archivo, pues, a opciones, complementos. Aquí en complementos de Excel le dan ir, le dan examinar, buscan el C, buscan el interpolación, le dan doble clic, seleccionan esto y le dan a aceptar. ¿Sale? Y aquí les va a aparecer, lo seleccionan, le dan a aceptar y ya va a estar activo. ¿Vale? Solamente quito estos. Ok, listo. Entonces, ya regresando a lo que estábamos haciendo. Entonces, estamos en el nivel 1 a nivel 2. ¿Cuál va a ser mi carga, mi nivel de carga estática aquí? ¿Cuál será? Mande, no. Quedamos que el nivel de carga, ¿qué es? ¿Qué es el nivel de carga? Del tinaco, del tanque o de su carga de su bomba, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí? 21, exactamente. En este caso es 21. En todos los tramos, esta va a ser la misma, porque pues, obviamente la bomba va a ser la misma, el nivel del tinaco va a ser el mismo, el nivel del tanque elevado va a ser el mismo, ¿sale? Entonces, aquí el nivel del sitio, ¿cuánto va a ser? Ahora sí, aquí empiezan unos pequeños cambios. A ver, ¿dónde va la lista, por favor? ¿Dónde va? Dime un número, por favor. ¿Mandé? ¿Nombre? Ok, Francisco Ramírez. A ver, compañero, hace un momento el nivel del sitio era 280. Ahora estamos de nivel 1 a nivel 2. ¿Cuál sería el nivel de mi sitio? Aquí. Exactamente, compañero. 540, muy bien. Dime un número, compañero. Nombre, 26. ¿Tú cuál es? ¿Cuál es el que sigue? 25. ¿Tú serías el 25? Entonces tú serías el 26. Pues ahí está. Entonces, ¿cuál sería la carga estática aquí, compañero? ¿Una resta? Sí. Sí, carga estática es la resta del nivel de carga estática de presión de tu tanque, tinaco o bomba, menos el nivel del sitio, que en este caso serían 1540. A ver, dime un número así, compañero, por favor. Nombre. A ver, compañero, entonces,
Ya, ¿cuál presión sería ya en ese sitio? Una resta. A ver, te lo voy a hacer más grande. Mira. Aquí está la pérdidas acumuladas, ¿eh? Pues sí. ¿Qué? No, ¿por qué? Si tenemos 15.6. Aquí véanlo así, la carga estática, pues es con lo que es la carga que vamos a llegar a este punto, que es el nivel de estático del equipo que estamos utilizando, menos el nivel del sitio, que son 1560. Y la presión, pues aquí tienes que tomarla en cuenta las pérdidas, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la presión en ese sitio? Una resta nada más, no al revés, si no te va a dar negativo. Sí, anótalo, porque son restas que tú obviamente, pues, ¿vale? Y obviamente la presión en kilómetros sobre centímetro cuadrado, kilogramos sobre centímetro cuadrado, solamente es entre 10. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Mande. Ok. Entonces aquí solamente vamos en entre pisos, que es el nivel del sitio, solamente es el nivel que va a regir, que es en su corte que ustedes tienen de su dibujo. ¿Sí queda claro? Y aquí, acuérdense que es la resta del nivel de carga de su equipo, o tinacos o tanque, menos el nivel del sitio, ¿sale? Y aquí es la carga estática menos las pérdidas acumuladas, ¿sale? Santar. ¿Sí? ¿Mande? Sí, nada más aquí en la columna que dice nivel de carga, como ya lo mencionamos, aquí solamente, por ejemplo, el nivel de carga, en este ejemplo es tanque elevado, tus tinacos es el nivel que te va a dar el corte de los entrepisos, más ahora sí que la base del tinaco. Si es veo, es el equipo que tú vas a seleccionar, es el dato de la carga dinámica total, y eso me da la ficha técnica. Exactamente. Depende de eso. Obviamente en su caso pues está más fácil porque pues, obviamente tienen más rango de equivocarse en cuestión de la presión. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, van a seleccionar una bomba y que les da, no sé, 30 metros y su proyecto está con 18, ¿no? En eso se nomás tienen que fijar, ¿vale? Pero obviamente en sus anexos pues, tienen que poner fichas técnicas para yo ver esas curvas, ¿vale? Entonces carga estática. Nivel del sitio, ¿no?
Entonces así quedaría, ¿no? La otra nomás la transforman la dividen entre 10, nomás solamente haciendo la conversión. Entonces, si observamos, obviamente aquí como vamos subiendo en el menor nivel, pues vamos a tener ya la menor presión, ¿sale? Cuando iniciamos, esta pequeña revisión, como viene el trayecto del agua, viene del tanque elevado, baja, llega a esta línea de alimentación y aquí llega con una cierta presión. Llega con una presión de 10, una carga estática de 1820, ya le descontamos las pérdidas y acá al nivel 1 ya llegamos con una presión de 18.08. Como vayamos avanzando, llegamos al nivel 5, ya llegamos con una presión de 7.23 metros columnas de agua, 0.72 kilogramos centímetro cuadrado. Acuérdense que la presión mínima, si no lo recuerdan, es 3 metros, que es para el inodoro. Eso es lo que tenemos que cumplir para ver que nuestro sistema es correcto. Si tienen menor, obviamente, pues aquí tienen que aumentar lo que es la bomba, o tienen que aumentar la altura, un poquito la altura de los tinacos, o poner presurizadores, o en este caso que es tanque elevado, pues subir la presión. Por ejemplo, imagínense, si aquí yo le pongo 15, imagínense que yo tengo mi entrepiso, que son, ¿cuánto es? 1320, ¿no? Imagínense que, pues con 14 metros la libro. ¿Ya vieron con qué llegó? Con solamente 0.23 metros columnas de agua, ¿sale? Ahí es donde se dan cuenta de dónde tienen que aumentar su altura de tinacos o el tanque elevado o, en su caso, la bomba, ¿sale? Sí, obviamente, como ya tienes todo vinculado, por ejemplo, dices, ya hiciste tu cálculo y ya tú propusiste una altura o la presión del equipo, dices, híjole, no llego con la presión mínima, pues ¿qué hago? Pues nomás aquí la aumentas y ya cumples con la presión mínima, ¿sale? Obviamente ya tienes todo vinculado, pues ya no pasa nada, ya nomás estás jugando con eso. Por eso se hace el cálculo de las pérdidas. Y obviamente no estamos tomando aún en cuenta, en su caso no va a existir esto. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un tanque elevado y un proyecto más grande, por ejemplo, el de ustedes nomás es un edificio, pero si observan aquí, esa es la columna del lado de derecho y lado izquierdo. Estas líneas de alimentación están de acuerdo que en todos estos recorridos existen pérdidas, ¿sí? Obviamente nosotros tendríamos que hacer la parte, si tuviéramos un proyecto así, de todas esas líneas de alimentación, que obviamente calculando lo que son, bueno, déjeme voy a ese cálculo, sí sería este. Haciendo el método que ya conocemos del método del factor de simultaneidad, pero si observan aquí, ya voy a colocando diferentes números de columnas, porque aquí tenemos que contar la parte de la línea de alimentación, cuántas columnas va a alimentar, obviamente para saber el diámetro. Pero en su caso, pues no va a ser así porque ustedes es por bombeo y es solamente un edificio. Obviamente esta parte, pues tenemos que contar cuántos muebles. Si observan aquí, ya el número de aparatos, ¿se acuerdan que contábamos los muebles? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos que 640, 600, hasta 650 muebles que vamos a alimentar, porque mi número máximo de columnas que voy a alimentar, si observamos aquí en nuestro dibujo, el recorrido de esta línea de alimentación que viene del tanque, llega aquí al nodo 1, llega a 2 y luego se va a 3. Este tramo que estoy seleccionando tendría que alimentar estas 13 columnas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 columnas. Este tramito tendría que tener la suficiente agua para alimentar todas estas columnas. En su caso, pues solamente son
tramos pequeños, si lo están viendo así, ¿sí o no? Obviamente no vamos a realizar esta parte, ¿sale? Y entonces a partir de ahí, pues tendríamos que diseñar, de acuerdo a cada línea de alimentación, cuántas columnas tiene y hacer esta tabla del diseño hidráulico de las líneas de alimentación entre columnas. Que obviamente nos vamos a ir por tramo entre columnas y así diseñar su diámetro, calcular su pérdida acumulada. En este caso, pues no lo vamos a hacer, pero es el mismo procedimiento que hemos hecho con los ramales. Solamente es cambiando diámetros, cambiando factores, pero es prácticamente el mismo procedimiento, ¿sale? Solamente aquí, lo único que va a cambiar es el gasto de acuerdo al número de columnas. Por ejemplo, a ver, vamos a verlo así, a ver si me están entendiendo. Viendo este dibujo, que es de la 1 a la 13. 1 a la 13. De columna 1 a columna 2. Este tramo, que es tramo de columna 1, vamos a hacerlo más grande. ¿Dónde ya está la lista completa, por favor? Es uno de los varón, Gustavo Varón. A ver, Varón. De acuerdo a lo que observamos aquí, este tramo de esta línea de alimentación, ¿a cuántas columnas va a alimentar? Ajá, exactamente. Vamos a revisar el recorrido. Vienes del tanque, aquí en la línea llegas a 1, llegas a 2, llegas a 3, y todo ese recorrido ya te vas hasta acá, hasta llegar a tu tramo 1 a 2. ¿Esta agua cuánta agua debe de tener? ¿Para cuántas tiene que alimentar? ¿Una o dos? Una nada más. Sí, porque ya llega a 2 y va a alimentar una. ¿Vale? Entonces aquí solamente colocamos el gasto para alimentar solamente una columna. Por ejemplo, en el tramo 2 a 3, a 2, tiene que alimentar a 2, que corresponde a este gasto. Si yo me voy a la columna de ese momento donde calculamos todos los muebles, es este número de columnas, son 2, 2.31, y ya corresponde este gasto de 2.31, que es el mismo método que hicimos las clases pasadas, pero solamente, acuérdense que analizamos una sola columna, si lo recuerdan. Pero a ver, dime un número, Aaron, ya con ese mismo. 3. Diego Paz. A ver, Diego. Entonces, ya viendo estos ejemplos, vámonos hasta el último. En el tramo C13 a 3, este tramito a 13. ¿Cuánta agua debe de traer esta línea de alimentación? ¿Para cuántas columnas? ¿Para una? ¿Seguro? ¿Una o 13? Para 13, exactamente. Si observan aquí, el gasto, como voy avanzando en este dibujo, va aumentando porque cada tramo, esta tubería, tiene que tener el suficiente gasto para alimentar todas estas columnas, ¿sale? Por ejemplo, el ejemplo que le toca a Diego, esta que estoy seleccionando, esa tubería va a alimentar a 13, sí va a llegar el agua, pero tiene que tener suficiente gasto para que esta agua siga su recorrido y pueda alimentar todas estas columnas, ¿sale? Por eso, aquí tenemos un gasto de 5.87. Y obviamente si observamos, obviamente coloqué el diámetro por cuestiones para no cambiar muchos accesorios, pero aumenta, ¿sale? Pero el gasto, si observamos, va aumentando como voy aumentando, sumando las columnas en mi diferente tramo, ¿sale?
Eso no lo vamos a hacer porque, pues en su caso, pues solamente son recorridos cortos. Si ya lo observaron, ¿no? Son tres columnas, ustedes son tres bombas y no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Nomás es para que si en algún momento se les llega a presentar un proyecto, así, pues ese es el mismo análisis. Entonces, finalmente, pues vamos a revisar el análisis de presión de trabajo, ¿sale? Entonces, solamente lo que vamos a hacer, obviamente nosotros no vamos a tener estas tres que voy a poner, lo voy a poner en color amarillo porque no lo van a necesitar, porque son líneas de alimentación. Las líneas de alimentación, en nuestro ejemplo, son las líneas verdes y todo el recorrido que alimentan a las columnas, que son estas, ¿sale? Obviamente no lo van a colocar ustedes porque no lo necesitamos. Y obviamente esta pérdida no la tenemos. Solamente tendrían la pérdida del recorrido, que es en su caso, en el techo, solamente es eso, ¿no? Y también la pérdida que van a colocar en diferentes bombas. ¿Sí? Por ejemplo, en el recorrido, en su caso del bombeo, está aquí. La pérdida es este tramo, ¿no? Lo que tienen que calcular. Ya lo vimos, que cuando es bomba sacamos la longitud equivalente. ¿Sí lo recuerdan? Cuando llenamos los tinacos, ¿sí? Esas son las pérdidas que tendrían que hacer. Por ejemplo, aquí en pérdidas de alimentación, en su caso, son los recorridos que van a tener pérdida, por ejemplo, en el techo. En bombeo, pues esos son los recorridos, ¿no? Desde la cisterna a la columna. Porque estas pérdidas que estoy aquí seleccionando de toda la columna son las que estamos realizando en las tablas anteriores. Para los que son por gravedad, lo que ustedes tienen que calcular son las pérdidas de la salida del tinaco hacia donde vayan a ubicar sus columnas, que solamente es en el techo. Son pequeñas pérdidas, pero son los tramitos que son 5 metros, 10 metros y ya. Solamente tienen que calcular esas pequeñas pérdidas, ¿sale? Entonces, en su caso, en esta tabla ustedes le van a tener que colocar, pues sí, pérdidas de alimentación. Sí, déjenle pérdidas de alimentación, ya sea por tinacos o por bombeo, ¿sale? Entonces, regresando a este ejemplo, obviamente ustedes no van a tener que líneas de alimentación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y columnas que abastecer, porque en su caso solamente son 3, ¿sale? Entonces, y solamente, pues esta tabla se va a reducir a no sé, ¿a cuántos? Serían 3, ¿no? Nada más, ¿no? Porque solamente son 3 columnas, ¿no? Pues no vas a ocultar esto. Y en su caso solamente sería una tabla porque solamente son los mismos niveles, ¿sale? Vamos a analizar estas pérdidas. Vamos al dibujo. De columna 1 a la columna 3. Columnas a abastecer 13, que sería todo este tramo. Todo esto que voy a seleccionar. Todo esto. Es este recorrido que voy a analizar. Ese de la línea roja es lo que estoy analizando desde la salida del TINA. ¿Ok? Pérdidas en apartamento. ¿Ya lo calculamos el pérdidas en apartamento? ¿Sí? Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí me dice tabla 28 que ya está vinculado a 13. A 13. Ah, 28, sí, es cierto. Entonces, ¿se acuerdan de esta tabla? Que es donde calcularon las pérdidas de acuerdo al diferente prototipo, ¿sí? Que donde analizamos por regadera, lavabo, agua caliente y agua fría, ¿sí lo recuerdan? Donde calculamos las pérdidas parciales y acumuladas, donde se confundían, ¿no? Por los tramos.
Entonces, para esto se hace solamente, van a sacar las pérdidas máximas de las acumuladas, ahí anótenlo. Las pérdidas de apartamento van a sacar un máximo en pérdidas máximas y pérdidas mínimas, ¿sale? Tanto de agua caliente y agua fría. Si observan aquí, yo tengo max de las pérdidas acumuladas de agua fría y agua caliente. Mínimo de las pérdidas acumuladas de agua fría y agua caliente, ¿sale? Entonces, si observan aquí esta tabla, dice presión mínima de trabajo. ¿Qué pérdida de apartamento voy a colocar aquí? ¿La mínima o la máxima? ¿Mm? Sí, exactamente, la máxima. Si no, sí, porque obviamente tengo que encontrar la presión mínima del trabajo y obviamente pues necesito la pérdida máxima del departamento. Si me voy a la tabla 28, pues es el punto 75 que tengo aquí. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? La pérdida por columna. ¿Se acuerdan que esa también ya la sacamos? Ahora la voy aquí en este caso, la pérdida de trabajo en la tabla 14. Ay, de igual forma, pues voy a sacar mi pérdida mínima, mi pérdida máxima. ¿Sale? Aquí en este caso es W21. W21. ¿Dónde está el W? Acá está. Esta va a ser mi pérdida máxima. ¿Sale? Obviamente que es la mayor. En este caso es 0.569. O de igual forma, pues pueden igual poner presión máxima si se confunden. Máxima, presión mínima. Pero aquí como son menos, pues yo la coloqué de la misma tabla. Es la acumulada, igual que el de apartamentos es la acumulada, ¿ok? Y la mínima le pongo mínimo, ¿ok? Bueno, tengo punto 56 que corresponde a lo de la tabla, que es ese, ¿no? Y la pérdida de alimentación, esta es la pérdida que ustedes van a calcular en los tramos chiquitos que va a ser en el techo o en su caso en el bombeo, ¿sale? Que en este caso, pues corresponde a la pérdida de alimentación, que en ese, si reviso la tabla, que es la tabla 38B5, V5 sería esta pérdida acumulada, que es en el tramo de la columna 1 a la columna 2, que es la máxima que voy a tener. Por ejemplo, en este dibujo que es la línea de alimentación, por ejemplo, en esta línea de alimentación que estoy revisando, que es la línea roja, ¿dónde voy a tener mi mayor pérdida acumulada? A ver, dime un número, compañero, por favor. Del 1 al 29. Aarón Gutiérrez. ¿Qué pasaste? No, pasó Gustavo. A ver, Aarón, ¿estás de acuerdo que estamos calculando la presión mínima de trabajo, ¿no? De mi sistema? Y necesito aquí la pérdida de alimentación. Aquí necesito la pérdida de alimentación mínima o máxima. ¿Mande? No, la máxima. Pónganselo así, aprende ahí, pónganla. Si estoy buscando la presión mínima de trabajo, tengo que escoger la presión, la pérdida máxima del apartamento, de columnas y de alimentación. Así anótenlo. Para la presión mínima de trabajo de mi sistema, tengo que realizar la suma de la pérdida máxima por apartamento más la presión máxima de columna y la presión máxima en mi línea de alimentación. ¿Vale?
La suma de presión la suma de la pérdida máxima en apartamentos más la pérdida máxima en columnas más la pérdida máxima de alimentación. Sí. En eso, en la presión mínima. Pero, por ejemplo, si aquí observas, tengo la presión máxima de trabajo. Aquí va a ser la suma de la pérdida en apartamento mínima, más la pérdida en columna mínima, más la pérdida en alimentación mínima. Se cambia. Exactamente, sí, así vean. Entonces, ahora sí, regresando a la pregunta, ¿no? ¿Qué pérdida de alimentación si estoy diciendo que es de mi columnas abastecer de la 1 a la 13, que sería 1 a la 13, que sería este caso? ¿Cuál es la pérdida que voy a tomar? ¿La que está en la columna 1 o la que está en la columna 13? ¿Dónde voy a tener mi mayor pérdida? En la 1, exactamente. Por eso, de acuerdo a mi tabla, yo me voy a mi tabla 38 que dice que es 0.99, que es la V5. Aquí tengo mi pérdida acumulada de este análisis que corresponde a la columna 1 y a la columna 2, ¿sale? Por ejemplo, si hubieras tomado la 13, de la 13 al nodo 3, él sería la mina, que en este caso sería punto 40, ¿sale? Entonces, regresamos. Entonces, la pérdida total es lo que les dicté, que es la pérdida de apartamento más la pérdida de columna más la pérdida de alimentación máxima, ¿sale? Que en este caso es 2.31. Entonces, la cuota del mueble sería, si aquí observan, es la suma de la elevación del piso de revisión crítico. Por ejemplo, esta sería la elevación en su caso. ¿Cuál sería su elevación crítica? Si observan aquí, yo tengo elevación del piso de revisión crítico. Le voy a poner entre piso. Piso de revisión crítico. En este caso es 1320. Acuérdense que estamos sumando que era 280, 540. Más la altura de la regadera, que está a 2 metros según la norma. ¿Sale? Revisemos al dibujo. Son los 1320 más los 2 metros que llega a la regadera. ¿Sale? Es como crítico, nada más estamos viendo eso. Entonces, yo les pregunto. A ver, dime un número, Aaron. ¿El cuál? De 29. Ya ven, iban a llegar a días extras. Hasta les iba a jugar una broma. Déjenle pongo aquí. Analicen, sería lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Si es bombeo, regresamos al ejemplo isométrico. Veamos ese, ¿no? Selecciono esta. Va el bombeo, va subiendo el agua, ¿no? Yo voy subiendo, subiendo, subiendo. Y va a llegar al nivel 12. No sé, en este ejemplo vamos a ponerle que son 20 metros. Si tengo, serían 22, ¿no? Imaginemos que aquí tenemos el tinaco. Rápidamente. Nomás lo estoy colocando así. Viene el tinaco. Imaginemos que este trayecto es el techo, ¿sale? Y llega la columna. Entonces el tinaco, vamos a ponerlo aquí. Aquí está el tinaco, ¿sale? Ya queda en el video, ¿no? Esa es la azotea y todo, ¿no? Es un dibujo muy rápido. Obviamente va a alimentar esta columna, pero por gravedad.
Obviamente, ustedes también van a tener que sumar. Por ejemplo, imaginen que aquí es 3 más 3 6 9 hasta llegar al final. O sea, es lo mismo. ¿Sale? Sí. Solamente lo que les confunde va a ser la parte de las cotas, ¿no? Nomás tienen que sumar o restar. Solamente esto les va a ayudar mucho en la cuestión del dibujo. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo todos o no? Que es lo mismo, solamente cambia el sentido. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estamos? Ok. Uy. Entonces, ya la cota mueble son los 15-20, que es la elevación del piso, que en este caso es 13-20, más la regadera, que son 2 metros, son 15-20. La cota estática, ya quedamos que la cota estática, a la altura le ponemos también nivel estático, porque en el anterior le pusimos que nivel, ¿no? Nivel. O cota estática, para que no se confunda, ¿no? Esa es la del equipo. ¿Sale? Equipo, tinacos, elevación de tinacos o lo de su equipo de bombeo. Y finalmente, la presión de cómo estás trabajando su línea de alimentación es la resta de la nivel de cota menos la cota mueble menos la pérdida total. ¿Sale? Vamos a ponerle presión. Sería presión mínima, ¿no? Cota menos, menos pérdida total menos cota mueble. Y son 3,49 metros columna agua. ¿Cumple con la mínima? Sí cumple, ¿no? Sí, sí, te lo dije más. Es pérdida total. Ajá. Sí. Sí, lo que les dije perdón, es en la pérdida total es la suma de la pérdida máxima en apartamentos. No, déjate los digo bien porque no se van a confundir. Para sacar la pérdida total para la presión mínima de trabajo, porque si vemos acá también ocupamos la pérdida de alimentación, pero para la máxima. Ahí ponle presión mínima de trabajo, en el texto anterior ponle presión mínima de trabajo, se tiene que tomar en cuenta la pérdida total, que es la suma de la presión máxima en apartamentos, más la presión máxima en columnas, más la presión máxima en alimentación. ¿Sale? Ajá, exactamente. Que es la presión mínima de trabajo, que es nivel estático, menos la pérdida total. Y la vas a poner de máximos, máximos y apartamento, columna y alimentación.
La pérdida total, suma, lo voy a poner suma. No, no, así queda claro, ¿no? Pérdida total de máximos de apartamentos, columnas y alimentación, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí nos damos cuenta que sí cumplimos con la mínima, que en la mínima, ¿cuánto es? 3 metros, ¿sí se acuerdan? Entonces, y para calcular la pérdida máxima de trabajo, ahora sí pónganle para la presión máxima de trabajo, vamos, nivel, mueble. Entonces, aquí ya tenemos, si nos vamos aquí en la pérdida máxima que voy a poner de color amarillo, aquí en pérdida en apartamento, pues tengo la mínima. Si me voy a la tabla, es la presión mínima, que es punto 13. ¿Sí queda claro? La pérdida en columna es la mínima. Nos vamos a la columna, que es de 0.12, que corresponde a esta. ¿Ok? Y la pérdida de alimentación, que sería la mínima en este caso, si recordamos el ejemplo anterior, sería la pérdida en este tramo, que es el inicio, ¿sale? Que es la presión mínima aquí, que no tenemos nada acumulado. Si nos vamos al dibujo, esa de puntos 40 va a corresponder en el tramo, o sea, así sin verla, corresponder en el tramo C-13 a, ¿cuál sería? ¿Cuál era el nodo? A 3. Sin verlo, va a corresponder esa edad, que es punto 40, que es el inicio, que es la mínima. Si voy al dibujo, 38 V13. ¿V qué? V17. Aquí lo tenemos, que es de punto 40. ¿Sí que claro? Y si veo el tramo, como les dije, que sin verlo, era del C13 al 3.
Entonces, y la pérdida total es la suma de las pérdidas mínimas. Así que colocamos, en este caso es 0,65. La cota mueble aquí sí cambia. ¿Por qué? Hace un momento era ¿qué? 13,20 más 2, ¿no? Aquí ¿cuánto sería? Ajá, exactamente. En este caso es 280 más 2, ¿no? Que son los 480, ¿sí? Nivel de cota estática son los del tanque elevado, su equipo o los tinacos, 21. Y finalmente la presión es igual a ahí, ¿no? Ajá, claro, ¿tiene anotado? La presión es la cota estática o el nivel estático menos la cota mueble. ¿Ok? Y en este caso, pues tenemos más columnas de agua porque es la presión máxima de trabajo que va a tener nuestro sistema. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Entonces, yo creo que la duda está en esta cota mueble. No, cota mueble, perdón. Sería el este. Para el bombeo y para gravedad. Entonces, Gustavo, a ver, en tu caso y los que son por gravedad, la cota mueble para calcular la presión máxima de tu sistema, o dime un número, Gustavo, por 20. Mario, Antonio, a ver, Mario, ya regresando a su proyecto. De acuerdo a este pequeño corte, ¿ustedes por gravedad o por bombeo? Ah, no quiero con uno de gravedad. ¿Quién es de gravedad? Tú, compañero. A ver, compañero. ¿En dónde vas a tener tu presión máxima? ¿Arriba? Arriba, exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser tu cota mueble? ¿Para cuál? Para la presión máxima. Ajá, ¿seguro? Sí, seguro. Sí, estoy bien. Sería la de 290. No, pues no sería 290. Nos dice 280, ¿no? No, no, pero a ver tú, si estás bien, tú vas a tener tu presión máxima de trabajo abajo, sí, tú vas a tener abajo, pero tú aquí me vas a poner el 290. 290 más la de gravedad. Son dos. Mm, Cuatro. Cuatro. No es que ya no estamos confundiendo, es la parte confusa. A ver, vamos a analizar los dos sistemas, ¿va? Porque esa es la parte confusa. ¿Están de acuerdo que el análisis de este de tanque elevado es como si fuera por bombeo, porque va por abajo y va a subir, ¿sí? En la presión máxima de trabajo, este ejemplo es para bombeo, ¿ok? La presión mínima de trabajo, si fuera bombeo, ¿dónde sería aquí, compañeros? A ver, ¿quién es bombeo? Levante la mano. ¿Dónde va a ser la presión mínima de trabajo de esta columna? La presión mínima por bombeo. Hasta arriba, ¿no? Hasta arriba, exactamente. Entonces, como es hasta arriba, mi bombeo, imaginemos que aquí está la cisterna, que la T es la cisterna, hace este recorrido que es la línea roja, llega a 13, sube a 1, sube a 2, sube a 4 y sube a 5. Aquí ya va a llegar con la presión mínima de trabajo. A estos 13,20 le sumé los dos de la regadera, ¿sale? Entonces, esta es para la presión mínima de trabajo.
para la presión máxima. De igual forma, aquí tengo mi cisterna donde está la T, hago mi recorrido, llego a 13, llego a mi nivel 1, que son los 280. Se suman los 2 metros. Ahí voy a tener mi presión máxima porque mi bombeo, obviamente aquí voy a estar en el entrepiso, nomás voy a subir un nivel y va a empezar a bombear, ¿no? Y ahí voy a tener mi presión máxima de trabajo porque estoy en la parte baja, ¿sí? Entonces, ahora, regresando a la parte de los que son por gravedad, ¿cuál va a ser mi cota de mueble para la presión mínima de trabajo? ¿Dónde voy a tener mi mínima? Sí. En el inicio, ¿no? Entonces va a ser el 180. No sería el 280. No sería el 280. Sí. No, No, la mínima. hasta arriba estaría, ¿no? 12,50 más 2 metros, ¿no? ¿Sí que claro? ¿Sí? Ya, eso sería para la cota mueble mínimo. Y si me voy a la presión máxima de trabajo, sería sumar esto, más esto, y llegar hasta abajo. ¿Sí que claro? Y esa sería mi cota mueble. Eso es lo que los hace diferentes. Solamente es ver dónde vas, ahora sí que ubicarte, cómo vas a tener la mayor presión y la presión mínima. Obviamente ya es cuestión ya de ingenieros que le tienen que echar cabeza. No es lo que lo hace diferente. Y obviamente pues aquí ya les explico. ¿Sí quedó claro o no? ¿Sí? Entonces, pues así terminaríamos el proyecto uno y ya el miércoles pues iniciamos ya instalación sanitaria, ¿sale? Nos vemos el miércoles, buen inicio de semana.